Como parte de esta semana de trabajo en el curso vinculada al espacio arquitectónico, vamos a dar continuidad a las charlas, a las clases preparadas por talleres de arquitectura, que va a ser el aporte teórico al desarrollo del trabajo práctico que están desarrollando en esta semana particularmente. En esta oportunidad van a desarrollar bajo el tema el espacio arquitectónico, las relaciones entre el espacio y la forma, profesores de dos talleres de arquitectura, profesores del taller Gandolfi, Ottavianelli Gentili, en este caso el arquitecto Fernando Gandolfi, y por el taller Etulain y Goenaga, ambos arquitectos, Juan Carlos Etulain y Victoria Goenaga. Así que yo los dejo con los profesores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Y en principio queríamos darle las bienvenidas a todos ustedes y también felicitarlos por la gran carrera que han elegido. Quizás esto recién ustedes lo van a empezar a descubrir, pero es una carrera. ¿Por qué digo que es una gran carrera? Es una carrera que tiene una importancia social muy importante y contribuye a resolver problemas tanto de la sociedad como deseos, necesidades que cada uno de los habitantes o familias eh, de ella requieren. Pero también tiene una fortaleza esta carrera que va a desarrollar su creatividad individual, digamos. Tiene una capacidad creativa, de imaginación, de pensar el futuro, proyectiva, muy importante. A partir desde ya del primer día, uno de los conceptos que vamos a desarrollar en la clase de hoy, ser como el eje de nuestro quehacer profesional, que es el espacio en sus distintas dimensiones. Ahora bien, una pregunta que siempre me gusta hacerme es: ¿qué es ser universitario? Ustedes están iniciando un cambio. Ah, sí, yo me olvidé de pasar, perdone. Eh, en realidad, ¿qué es ser universitario? Ser universitario es una pregunta que ustedes seguramente van a empezar a hacerse y deberían durante este curso introductorio a preguntarse y a tratar de entenderlo. No es lo mismo que ser estudiante secundario. Digamos, el ser universitario te abre a un mundo de conocimientos y de experiencias a partir de un posicionamiento individual, pero siempre con una mirada crítica de la realidad, de los contenidos que manejamos. El ser universitario, quizás, ojalá todos lleguen a terminar esta carrera, pero aunque hayan transitado algún momento, alguna instancia, ya los transforma. Pasar por la universidad te hace un ser distinto. Ahora, dentro de esa universidad, ¿qué significa ser estudiante de arquitectura? Bueno, y ahí es nuevamente volver a lo maravilloso de esta carrera que ustedes ya han empezado a transitar y que tiene que ver un poco con estas cuestiones que hablé al inicio. Y sobre todo hay una manera particular que ya lo estarán verificando de aprender y enseñar arquitectura. No es de la misma manera que veníamos o que ustedes venían, perdonen, en la secundaria aprendiendo. Acá comparten, debaten, intercambian, toman mates, por momentos tienen una calle teórica, hacen manualidades, operan sobre los materiales. Es una forma particular el ser arquitecto y que se empieza a transitar hoy y les puedo asegurar que los acompaña el resto de su vida. Es una forma distinta de ver la realidad, de posicionarnos y de querer aprender continuamente. Ahora bien, dentro de este ser arquitecto, yo me olvido de ir pasando las imágenes. Voy.
Sí, llegó una edad que ya me olvido. Pero bueno, dentro de esta cuestión del ser arquitecto, me interesa también hablar sobre cuál es el rol del arquitecto o cuál es el campo de actuación del arquitecto. Quizás todos ustedes, o la gran mayoría, por lo menos eso me pasó a mí, cuando ingresé a esta facultad pensé que estudiaba arquitectura para hacer casas, nada más. Y en realidad sí, es cierto, es uno de los campos de actuación, pero nosotros como arquitectos, esta es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, manejamos todas las escalas del espacio y del proyecto. Manejamos desde la escala del urbanismo, en donde vamos a abordar los problemas de la ciudad y el territorio. En este caso es una imagen de la región metropolitana de Buenos Aires, pero también manejamos la escala arquitectónica del espacio arquitectónico. Esta situación nos hace reflexionar sobre la noción de espacio en distintas escalas, ¿no? Entonces, el espacio, el primer espacio que nosotros conocemos es a escala planetaria, es esta imagen que seguramente lo han visto en geografía, en este caso es una esfera regular, perfecta, pero este es un estudio científico que muestra cómo estaría hoy la Tierra en función a esa situación del cambio climático y los efectos del hombre sobre ese planeta. Entonces, el espacio, su forma que le da para albergar a este mundo que estamos asistiendo y sus consecuencias y sus resultados. Ahora también dentro de este espacio a escala planetaria podemos encontrar distintos espacios para poder trabajar. Uno es el urbano. Hoy el urbano predomina como modalidad de asentamiento. Tenemos a nivel latinoamericano que el 89% de la población vive en ciudades. En la Argentina, el 92% de los habitantes vivimos en ciudades. Y a nivel mundial, se estima que es el 55% y que al 2030 el 65% de gente va a vivir en ciudades. Por lo tanto, la ciudad es un espacio, el urbano, que vamos a reflexionar en todos durante toda su carrera. Van a poder trabajar y problematizar qué es lo urbano. Ahora también no solamente vamos a trabajar y pensar y proyectar el espacio urbano, sino también vamos a trabajar en pensar el espacio rural, cuál es su rol, qué características tiene. Todo esto también desde la escala urbanística. Pero entre lo urbano y lo rural existen espacios de transición, esos espacios de articulación, ¿no? Eso entre que salgo de, por ejemplo, los que son de La Plata, ¿no? Salgo del casco de La Plata y me estoy yendo para Bransen, por ejemplo, y empiezan a ver esos lugares difusos, ¿no? Que no sabes si estoy entre el campo y la ciudad. Bueno, esos son esos espacios de transición, esto entre una costa, ¿no? Entre la ciudad y el río. ¿Cómo son esos espacios de transición? ¿Qué características tienen? Bueno, también vamos a reflexionar seguramente y trabajar a nivel de esta escala. Pero fundamentalmente también el espacio geográfico, este espacio que estoy trabajando, que le estoy presentando, muchas veces y generalmente es determinante del espacio que ustedes están trabajando hoy en el curso en esta semana, que es el espacio arquitectónico al que quiero llegar, el cual este espacio arquitectónico está imbuido en todos estos otros espacios, es parte, define, caracteriza todos estos otros espacios que por ahí a otra escala le he presentado. En este caso es una obra en Lima, ¿no? De unos arquitectos amigos, en donde cómo el paisaje, la geomorfología determina el posicionamiento y la arquitectura de este edificio, que es un edificio, un museo para la memoria. O en este otro caso, ¿no? En Niterói, esta obra, ¿no? Cómo a partir de la arquitectura y el paisaje y el espacio geográfico empieza a ser como un factor determinante de la forma, de la forma. Ahora bien, ¿cuál es esta relación entre forma y espacio? Espacio arquitectónico, ¿no? Espacio arquitectónico. Bueno, seguramente hay un factor determinante que es la actividad. La actividad que uno va a desarrollar, ya sea una familia, ya sea un grupo de familias, ya sea una institución, esa actividad
va a determinar en cierta manera la forma de ese espacio que vamos a tratar de diseñar y pensar para albergar el desarrollo de esa actividad, y también el usuario. Es fundamental saber los deseos, las necesidades, qué piensa ese usuario, cómo le gustaría el usuario habitar ese espacio. Como verán, hay dos actividades que durante la carrera seguramente vamos a trabajar en los distintos talleres que determinan como los grandes temas. Uno es la vivienda. La vivienda es determinante, es el hábitat donde nos protegemos, donde nos abrigamos y que ocupa del espacio urbano casi el 2/3 de ese espacio urbano. Es predominante la vivienda. Por eso es un tema que lo vamos a abordar seguramente en todos los niveles. Y el otro tema que trabajamos son los equipamientos. Los equipamientos que permiten que esta vida urbana permite llevarse a cabo con una calidad de vida adecuada. Bueno, gracias por escucharme. Le dejo el espacio a Victoria. Bueno, estas diapos que van a seguir a continuación de la introducción que hace Juan, tienen que ver principalmente con haber observado en qué momento están del curso, por la cámara, ¿no? ¿En qué momento se encuentran ustedes transitando el curso introductorio? Entonces, nos parecía que partir de un concepto, de una noción, que la van a trabajar durante toda la carrera seguramente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Hoy ustedes tienen como esta consigna de cómo proponer situaciones espaciales a partir de operaciones en el espacio, y hay una noción que tiene que ver con la calidad espacial, que es una cualidad que van a ir viendo a partir de la manipulación seguramente esta semana de la maqueta, que tiene que ver principalmente con lograr relaciones armónicas en el espacio. Y también lograr ciertas atmósferas, ¿sí?, en el espacio, que tienen que ver con cuestiones de la percepción, de las experiencias pasadas, de las experiencias presentes. Entonces, esta era como una noción que nos permitía introducir como estas tres partes donde nosotros hoy podríamos trabajar esta idea de la producción del espacio arquitectónico, ¿sí? Esta primera parte que tiene que ver con los elementos de composición simples, una segunda parte que tiene que ver con operaciones volumétricas un poco más complejas, y una última parte de nuestra exposición, digamos, que tiene que ver con todo esto que significa hoy esta nueva cosmovisión, este mundo digital, inmersivo, virtual. Entonces, si trabajamos esta idea de los elementos de composición, vamos a traer este referente, que es el pabellón de Lily Reich y Mies van der Rohe de 1929, que es justamente un referente que nos permite trabajar y visualizar los elementos de composición simple, ¿sí? Estos elementos de composición simple, como el punto, la línea, el plano, que ustedes van a ir adquiriendo también a medida que vayan trabajando y transcurriendo la carrera, nueva terminología, ¿sí? Esta idea del punto, que puede ser una columna, la idea de cuestiones que tienen que ver con planos verticales, referidas quizás a muros, paredes, todo esto lo vamos a ir como internalizando también desde el lenguaje. Entonces nos interesaba, a partir de algunos redibujos, ¿sí?, de la ficha que hoy ustedes están trabajando, este texto y gráfico que es Fenómenos Espaciales de Héctor Odone, nos interesaba ir viendo cómo hay cuestiones que tienen que ver con el conjunto o que hacen al conjunto perceptivo y que van siendo operaciones determinadas, muy claras, muy simples en el espacio. Por ejemplo, una de las primeras operaciones tiene que ver con esta idea de superposición. Este plano naranja, horizontal, es un plano inferior, que cuando superponemos, ¿sí?, un plano superior, aparece esta noción, esta idea que estoy debajo de un espacio debajo, ¿sí? Entonces,
Ustedes lo van a ver que en Odone lo trabaja infinitamente, es como un manual de infinitas operaciones en el espacio que puede ir logrando, pero bueno, a nosotros nos interesó referenciarlo a este pabellón de Barcelona, y también hacemos como un paréntesis en que hay algunas situaciones en que estas imágenes que vamos a ir mostrando alteran esta forma, esta concepción original del pabellón, y nos interesaba hacer como ese ejercicio de la alteración, no porque consideremos que deba ser alterado, todo lo contrario, el pabellón es un referente de arquitectura que no debe ser alterado, sino que a partir de la transformación ir viendo cuáles son esas cuestiones que vamos perdiendo, ¿sí? Esos beneficios que deja de tener el espacio. Entonces, cerrando este paréntesis, esta primera operación de superposición nos permite identificar este espacio debajo. También, si trabajamos la idea de prolongación, ¿sí? Este plano, vuelvo a referirme al plano inferior, horizontal, ese plano que se prolonga, permite una relación entre el interior y el exterior, permite empezar a conectar los elementos de ese conjunto perceptivo. Estos planos rojos verticales, que van a funcionar de una manera paralela, van a tener unas relaciones también entre ellos, comienzan también a definir ciertos límites, a generar una tensión en ese enfrentamiento que sucede entre esos planos verticales rojos, y que va a permitirnos trabajar esta idea de vinculación de un espacio principal a un espacio secundario, vinculaciones entre espacios de acceso y espacios que no lo son. El enfrentamiento, la intersección, por ejemplo, cuando aparecen estos planos verticales que pueden ser cristales, vidrios, ese enfrentamiento, esa intersección de planos que también permite limitar ese espacio, ¿sí? Darle o generar una cierta continuidad si es que lo elegimos, o limitar. Y pasando a la otra diapo, o antes de pasar a la otra diapo, esta idea de la desmaterialización, de la identificación de las aristas y en su relación con los planos, que permiten cierta estabilidad, cierta regularidad de esta pieza arquitectónica, ¿sí? Acá está el movimiento, que es lo que hacemos la salvedad. En este caso, y recurriendo al redibujo y el croquis que tenemos hacia la izquierda, vemos esta idea del desplazamiento, que lo vamos a trabajar también desde estas operaciones. Nosotros hoy observamos estos planos verticales, ¿no? Esto que nosotros lo marcamos en color celeste, y qué pasaría si esos planos se desplazan hacia el borde, hacia el límite exterior. Y es así que perdemos varias condiciones que este conjunto perceptivo logró. Y uno de ellos, y el más importante, es esta condición de esa cubierta, ¿sí? Del techo, de ese plano superior horizontal, que parece levitar, ¿sí? Parece flotar. Y esa es una de las cuestiones que, cuando hablábamos de calidades espaciales y hablamos de búsqueda armónica, o sí, de lograr una cierta armonía entre esos elementos del conjunto arquitectónico, es lo que se perdería si nosotros avanzamos esos planos hacia adelante. Y otra de las cosas que se perdería también es esa capacidad que tienen los espacios intermedios, las galerías, que le llamamos también espacios de transición, de lograr una protección en relación a las cuestiones climáticas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco el ejercicio de ir viendo a través del redibujo de los croquis originales de Odone y de cómo eso transforma ciertas relaciones en el espacio. Vemos también esta predominancia, y como operación específica también de los elementos en el espacio, la predominancia va a ser cómo esa predominancia define dos espacios, en este caso, un espacio que puede tener funciones diferentes, como un espacio de estar y un espacio de circular. Ahora, si nosotros ese plano lo hacemos desaparecer, es donde se pierden todas estas relaciones con las que originalmente se pensó este espacio. Entonces, lo mismo si lo movemos, si lo desplazamos.
Entonces son estas cuestiones que tienen que ver también con conexiones visuales entre el interior y el exterior, que nos permite ir estableciendo relaciones del conjunto perceptivo, del conjunto arquitectónico con el exterior y nuestro entorno. Y otra de las cuestiones también, no solo las operaciones en el espacio, como estas que fuimos recorriendo, sino también que tiene que ver o está directamente asociado a los materiales con los que nosotros trabajamos. Esta idea del espejamiento, ¿sí?, de un material que se replica, que se repite, también va a generar ciertas situaciones armónicas en el espacio, como la continuidad interior-exterior. Lo mismo si trabajamos con cuestiones que tienen que ver con el espejamiento, ¿sí?, el uso de las luces y sombras, o lo mismo si trabajamos con superficies reflectantes como es este cuerpo de agua. Entonces, así es que vamos recorriendo las diferentes formas que esto trasladado a la maqueta que ustedes van a empezar a manipular esta semana puede ser pensado, y una de las como cuestiones u operaciones en el espacio quizás más que toma mayor magnitud, tiene que ver con esto de elevaciones, de pensar plataformas elevadas, podios, donde nos permite asociarlo a la idea de recorrido, de pensar estas cuestiones que el uso de plataformas donde yo necesito ir de un plano inferior a un plano superior, tengo que atravesarlo, tengo que pensar en un recorrido, recorro a partir de una escalera donde voy, mi paso a paso lo voy percibiendo a través del tiempo, esa idea de tomarme una pausa para desplazarme de un escalón al otro, y que si esto pienso que fuese una rampa, quizás sería una manera de pasear sin estar concentrada tanto en cómo mi cuerpo va experimentando esa noción a través del tiempo. Y cómo cuando logro llegar a este plano superior de estas plataformas, tengo una nueva relación con el entorno, ¿sí?, una nueva conexión, una visión panorámica. Entonces también cómo esto de las operaciones en el espacio está asociado a cuáles son las maneras que nosotros estamos diseñando para conectarnos con el entorno, para ver la realidad que nos rodea. Y las operaciones volumétricas, que es como una complejización, nosotros venimos del pabellón de Barcelona, operaciones simples, síntesis de elementos en el espacio, y la complejidad que nos puede traer este ejemplo también que, como referente que traemos, que lo vamos a pasar muy rápidamente en un video, no vamos a hablar mucho en relación a esto, pero esta idea de complejizar no por hacerlo más difícil, no es la idea esa, sino que es traer mayores recursos, ¿sí?, en el momento que nosotros pensamos el espacio, ¿sí?, recursos proyectuales. Tiene que ver con la combinación de mayores variables, ¿sí? Si venimos hablando de algunas muy determinadas, bueno, cómo esto se va a constituir en esa idea quizás un poco más compleja. Esto del código rojo la idea es a partir del volumen rojo tratar de mentalmente ver las operaciones de sustracción, de fusión, y a partir del volumen blanco ver cómo esto se entrelaza. Es un poco la idea, es un ejercicio que les pedimos que...
Bueno, para ir finalizando esta idea y esta tercera parte que nos imaginábamos que es el mundo donde estamos hoy, esta idea de límite que si nos referimos a un límite tradicional es lo que separa entre una cosa y otra, pero nos interesaba cerrar esta parte con esta idea quizás algo metafórica sobre la idea de límite relacionada quizás a pensamientos de algún sociólogo como Bauman que habla de esta cuestión fluida, esta idea de lo líquido, lo ubicuo, ¿no? Esta sociedad que no ha mantenido una forma constante a lo largo del tiempo, y es un poco donde estamos parados hoy. Por eso lo queríamos traer, esta idea de los espacios inmersivos, ¿no? De los espacios digitales, esta idea donde quizás hoy el presente ya no es el hoy, hay un tema que tiene que ver con la velocidad, con la inmersión, el presente es el ahora, y hasta el punto de, bueno, ¿no? Como hoy hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología, los avances, hasta llegar a lo que son las viviendas hoy realizadas por impresoras. Entonces, un poco era este desafío, acompañarlos, recorrer con ustedes esta serie de interrogaciones que hoy nos presenta el campo disciplinar, ¿sí? Sin perder ese valor que la disciplina arquitectura y urbanismo ha construido a lo largo de tiempo. No nos fascinamos con estas nuevas visiones, pero sí nos parece que está bueno poder incorporarlas y acompañarlos y desafiarnos entre todos a esta cuestión que se va a mantener siempre en el campo de la arquitectura, que tiene que ver con la curiosidad, la intuición, la creatividad, sin, para nosotros, soluciones anticipadas. Es un poco, muchas gracias, ahí paso. Bueno. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Hago mías las palabras de Juan en cuanto a darles la bienvenida, así que no voy a reiterarlo. Osvaldo Divinos, un profesor ya legendario de esta facultad, fallecido hace unos años y con quien tuve la suerte de trabajar, decía que un maestro suyo, para dejar en claro la diferencia entre arquitectura y escultura, que a lo largo de la historia tuvieron a veces límites imprecisos, decía que para él la escultura era como un puño cerrado y la arquitectura como una mano abierta, ¿no? Lo cual la hacía, por un lado, igualmente visible, pero por otro lado generaba un espacio, un cobijo. Era una figura entonces simple como para manifestar esa diferencia. En realidad hay una definición de Le Corbusier, lo habrán escuchado nombrar, ¿no? un par de veces. Bueno, este arquitecto que tuvo así un predominio desde hace más o menos un siglo y a lo largo de buena parte del siglo XX, definió a la arquitectura como el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. En realidad esta es parte de una definición más amplia, pero este fragmento, que es generalmente el más utilizado, nos sirve un poco para señalar esa idea dominante de la forma como un valor predominantemente exterior de la arquitectura, ¿no? El carácter de volumen en la composición. Bueno, un arquitecto contemporáneo a Le Corbusier, también otro de los más significativos del siglo XX, Louis Kahn, quizás el más europeo de los arquitectos norteamericanos, bueno, hizo este relevamiento gráfico de las pirámides de Giza en Egipto, tratando de captar la esencia, que es precisamente esa
esa conformación, esa configuración exterior de obras que, como las pirámides, prácticamente carecen de un espacio interior, porque bueno, inclusive casi recientemente se han descubierto los pasadizos y las cámaras funerarias que son muy pequeñas en relación al volumen total de la obra. Y años después, Kahn reinterpreta de alguna manera esa forma en una de sus obras más celebradas, conocida como Los Baños de Trenton, un establecimiento para la comunidad judía de Delaware, y en realidad toma la forma exterior de las pirámides, inclusive sugestivamente en la vista con el número de 3, pero las convierte en impactantes espacios interiores, con lo cual esa forma pasa a tener en el interior un valor netamente espacial, ¿no? Que bueno, queda un poco reflejada en esta imagen. Y siguiendo con la historia y yendo a uno de los edificios más emblemáticos, ¿no? de la cultura arquitectónica occidental y eurocéntrica, una especie de edificio que sienta las bases de lo que va a ser la arquitectura en los siglos siguientes, es el Partenón. En realidad, un edificio eh, cuya significación tiene que ver básicamente con su forma exterior, con su composición, con la armonía de sus líneas, con las proporciones de sus componentes, ¿no? Sobre todo, bueno, en esta imagen que es la clásica, vista desde el acceso a la Acrópolis de Atenas. En realidad, un edificio que en los últimos años, ya podríamos decir, en las últimas décadas, ha sido motivo de polémica por estar sometido a una restauración reconstructiva que, bueno, esta imagen más o menos refleja en un intento de volverlo precisamente a esa forma original con todos sus elementos. Sin embargo, el interior que vemos en una imagen anterior a la restauración de la derecha y en una reconstrucción gráfica, perdón, a la izquierda de ustedes, y una reconstrucción gráfica a la derecha, no tenía valores particulares. En la imagen, no solo por estar en ruinas, pero viendo también la reconstrucción gráfica, bueno, hay solo un gran espacio que alojaba la estatua de Palas Atenea. Bueno, en realidad el Partenón es como la materialización de la idea de la cabaña primitiva, ¿no? Digamos, pasado de escala, o sea, una cabaña monumentalizada y, podríamos decir, traducida al mármol. Esto es precisamente uno de las imágenes de un concurso que se organizó en el Reino Unido, en una asociación de arquitectura, tratando precisamente de representar a la cabaña primitiva, ¿no? al origen prácticamente del hábitat humano, y como vemos, bueno, digamos, el Partenón obedecería a este modelo. 7 siglos después, en Roma, la capital del Imperio Romano, que es una suerte de prolongación cultural de lo que fue la cultura griega, se construye el Panteón o Templo de todos los dioses. Esta es una imagen, como para ubicarla en el tiempo, ahí consigno que la imagen ya fotográfica es contemporánea, está sacada el mismo año, está tomada en el mismo año en que se fundó la ciudad de La Plata. Y bueno, vemos que en realidad no es un edificio
plenamente significativo exteriormente, presenta una parte que podría ser propia del templo que veíamos recién. Dos detalles, digamos, esas torres que fueron agregadas y precisamente en ese año demolidas. Bueno, en definitiva, un edificio que está absorbido de alguna manera por ese entorno. Sin embargo, el interior es realmente impactante, tanto por la cúpula, ¿no?, que es la gran protagonista arquitectónica de ese espacio interior, como ese óculo donde la luz se convierte en protagonista, potenciando ese espacio. Y de las tantas opiniones, algunas más despectivas, ¿no? Un personaje ya casi olvidado en la cultura arquitectónica, Buckminster Fuller, que precisamente se dedicó a hacer grandes cúpulas muy livianas y de grandes luces, decía, bueno, que el Panteón era pequeño y pesado. Pero Tadao Ando, una especie de ídolo de juventud, un arquitecto de mi juventud, claro, aclaro, o sea, está vivo todavía, ¿eh? Aclaremos, ¿no? Ahí cercano al centenario, pero eh, dice que ahí decidió ser arquitecto, ¿no?, cuando visitó el Panteón. Y Rencoljas, un arquitecto apenas un poco más joven, y plenamente identificado con posiciones vanguardistas en arquitectura, hasta disruptivas, podríamos decir, dijo que era el edificio más bello del mundo. Bueno, lo que no es tan conocido es que este edificio que vemos ahí en una imagen del siglo XVIII, lo ven ustedes a la izquierda, y a la derecha en un relevamiento hecho con una tecnología de anteúltima generación, de nube de puntos, láser escáner, determina con toda precisión que en ese espacio interior se inscribe una esfera de 43 metros de diámetros, que, bueno, en definitiva, junto con otros aspectos, sería la representación del universo. Todo esto es más o menos conocido o divulgado. Por lo menos lo que no es tan conocido es que en realidad el Panteón es una segunda versión del edificio original. De hecho, es conocido como el Panteón de Agripa. ¿No? Dice, sí, el Panteón de Agripa. A ver, vamos a ver Agripa, quien era un senador de la República Romana, o sea, una institución anterior a la llamada era cristiana, o sea, eh, y el Panteón en realidad se construyó en el año 125 después de Cristo. Agripa era no sé si está acá el dato, era del siglo I antes de Cristo, el edificio se incendia y queda destruido. Pero ¿qué pasa? Es de alguna manera vuelto a construir durante la gestión del emperador Adriano, y Adriano, como homenaje a quien lo había mandado a construir, inscribe en el frontis precisamente esta idea de construido por Marcos Agripa en su tercer consulado. Bueno, este es el dato estrictamente histórico. Ahora, lo que vemos aquí en rojo es, por un lado, la silueta del antiguo templo, ¿no? A la derecha, que se convirtió, o sea, lo que era prácticamente la totalidad del templo se convirtió en el acceso. Y ese círculo que hoy determina ese espacio interior, era en realidad un patio, ¿no? Un patio a cielo abierto, con lo cual ese óculo, ¿no es cierto? Esa entrada, ¿no?, esa entrada de luz que, como esta que está apareciendo ahora a través de la cubierta de esta aula,
eso que permite la vista del cielo, la entrada de luz y de agua, es de alguna manera la representación de la memoria de aquel patio primitivo reducido a una mínima expresión, pero que lo recuerda. Con lo cual, esto, más allá de lo anecdótico que pueda resultar, explica la necesaria relación entre historia y proyecto. O sea, la necesidad de conocer la historia para entender los proyectos. Y en realidad, la relación entre proyecto e historia venía un poco en picada, un poco en decadencia desde los años 70, 80, donde, bueno, de alguna manera se construyó una relación entre proyecto e historia, pero por vía de una especie de vuelta al pasado, de lo que se llamaron arquitecturas historicistas. De hecho, un arquitecto, Aldo Rossi, que dijo, bueno, en realidad todo está hecho, en la arquitectura todo está hecho, lo único que queda es repetirlo de la mejor manera. Pero en los últimos años ha habido un resurgir de volver de alguna manera a conceptos teóricos que orienten el proyecto basado en la historia y en todo caso en proyectar sobre preexistencia. Esto es una frase bastante conocida de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, que forman un prestigioso estudio francés que dice: nunca demoler, eliminar o sustituir, siempre añadir, transformar y reutilizar. Detrás de esta frase muy simple, precisamente hay toda una serie de conceptos que tienen que ver con la historia, con la memoria e inclusive con lo sostenible de la arquitectura, ¿no? La idea de aprovechar los recursos existentes, tanto desde el punto de vista teórico y simbólico como material. Bueno, y esto tuvo un reconocimiento internacional, casi un extracto de una nota periodística. El estudio es reconocido internacionalmente por su programa de ética, que se manifiesta en la reutilización de recursos y estructuras, así como por las sutiles intervenciones sobre edificios preexistentes. Y justo lo comenté hace unos años, hace unos días, en el curso introductorio del 2020, hacía apenas unos días que habían recibido este premio Pritzker, conocido como el Nobel de Arquitectura, precisamente por esta labor. Y me voy a detener en una obra, FRAC Nord Pas de Calais, en Dunkerque, Francia. FRAC quiere decir Fondo Regional de Arte Contemporáneo, es un programa estatal que tiene por objetivo instalar espacios dedicados a la producción artística en distintas regiones de Francia, y en este caso fue a partir de la reutilización de una nave industrial en un sector caracterizado por la actividad naviera y que, bueno, se fue progresivamente desafectando de su función original e integrando a la ciudad en términos recreativos. Esto lo tomé de un epígrafe, ¿no?, que dice: antiguo taller naval conocido como AP2, y dice: volumen de 35 metros de altura con un espacio único interior. En realidad, en muchos lados dice un espacio vacío. ¿Qué quieren decir con esto? Que en realidad dentro de esa forma arquitectónica no había nada que interfiera, no había entrepisos, no había columnas, era un gran espacio. Entonces, bueno, les toca el
cargo de ampliarlo, y la Catón y Basal van a trabajar con este par de forma y espacio. Bueno, este es el edificio preexistente después de una primera restauración, que bueno, fue un poco ponerlo habitable, pero no era suficiente. Y esta es la obra de la Catón y Basal. ¿Qué hacen? Replican la forma, ¿no? la configuración exterior, pero ya vemos en apariencia con una materialidad totalmente distinta, oponiendo a lo opaco de esos paneles de hormigón, una piel traslúcida, no digo cristalina porque es de policarbonato, e interiormente vemos ahí una masa construida, el edificio original con ese espacio único que es conservado hasta en su estado, ¿no? Y que precisamente es interesante para muestras artísticas de gran formato. Y este es el nuevo edificio donde aparece dentro de esa cobertura liviana, dentro de esa piel, esa envolvente liviana, una especie de volumen de hormigón que en su último nivel forma esta especie de terraza mirador. La planta de abajo es la del edificio original y la de arriba, la del nuevo edificio, es una planta pragmática, tiene que tener depósitos de obras de arte, baños, alguna sala de exposición, oficinas, todo lo que necesita un centro de estas características. Y como vemos, digamos, la materialidad está separada del edificio original para no afectar su perímetro. Y hay una especie de puente para poder ver desde el nuevo edificio al preexistente. Bueno, los distintos niveles y el corte, que es claramente significativo, ¿no? Digamos, la forma exterior nueva prácticamente copia, reproduce la original, e interiormente se conserva el gran espacio a lo Panteón del edificio preexistente, y a la derecha, bueno, aparece una serie de entrepisos que terminan en esa terraza. Cuando la nota esa periodística decía sutiles intervenciones, es una obra que está poblada de sutilezas, algunas hay que estudiarlas, como por ejemplo el encuentro de lo existente con lo nuevo, pero fíjense esto. Este es el nivel del puente grúa, que es conservado, es con lo que se alzaban las piezas de los barcos, y a ese mismo nivel ubican esa terraza mirador, con lo cual el edificio nuevo hace referencias a elementos del preexistente. No cae en la tentación de hacer la cosa fácil, decir, vamos a hacer una cabriada parecida, no, se hace con los medios técnicos presentes. Bueno, los dos cortes que muestran precisamente la similitud formal y la diferencia de los espacios al interior del volumen arquitectónico. Bueno, el gráfico que indica las distintas componentes de la intervención, y una imagen diurna que muestra un poco la mimetización, a pesar de la diferencia de materiales entre lo nuevo y lo preexistente, y la foto nocturna que, bueno, muestra la evidencia de la diferencia entre ambas obras. Lo que se ve a la derecha es esa especie de balcón desde el edificio nuevo al gran espacio del preexistente. Y por último, aquí la gente disfrutando de esa terraza mirador, y volviendo a Tadao Ando, que un poco explica la foto anterior, dice, es una obviedad, pero bueno, el espacio arquitectónico solo cobra vida en relación a quien lo percibe. Bueno, esto es todo.